Seguimos en Entre Todos en este bloque. Vamos a conversar con Ángel Luis Vigatti, que es nuestro economista, ¿no? Que ya lo llamamos ahí en pleno. No se va el mes de enero, el primero del año, ya queremos que nos cuente cómo se avisora, ¿no? Este primer trimestre. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Bueno, contador? ¿Y cómo empezó el estamos? año. Sí. Digamos que me gusta, por ejemplo, el nombre del programa, Sí. Entre Todos. Y esto define lo que en este momento nosotros tenemos que sentir como argentinos, como ciudadanos, de que la solución de los problemas la tenemos que alcanzar entre todos. ¿Por qué digo esto? Porque la situación del país difiere mucho según sea la región, dentro de las regiones según sea la provincia, y dentro de la provincia según sea el lugar donde se esté ubicado. No es lo mismo, lógicamente, Ingeniero Juárez, que el Colorado, que Formosa, que Clorinda, que Riacho, que Laguna, que en definitiva, es una situación que tenemos que resolverla. Acá recién estuvo una diputada provincial donde manifestó la falta de diálogo en el Poder Legislativo, y esto me dejó muy preocupado, porque es fundamental. El Poder Legislativo es el cerebro, y los diputados son las neuronas en ese cerebro. Y si ese cerebro trabaja con solo una forma de analizar la situación, o directamente según lo comentó ella, todas las decisiones vienen del Ejecutivo, no necesariamente nacen como un análisis buscando la mejor solución, entonces no se está haciendo las cosas entre todos, ni siquiera en la propia legislatura, el órgano donde, cómo se ejerce el poder a través de los representantes. ¿Y por qué actúan de esa manera? Porque esto estaría evidenciando no un gobierno republicano, representativo, democrático, sino un gobierno totalitario. Y por el otro lado, a nivel nacional, tengo el contacto con el presidente del Movimiento de Integración y Desarrollo, el licenciado Juan Pablo Carrique, que me decía, es muy difícil acceder al Poder Ejecutivo Nacional, a los órganos de decisión, porque son muy cerrados. O sea, no es que sean totalitarios, pero sí son muy cerrados. En ese sentido, los radicales que son parte de Cambiemos, yo diría que la parte más importante cuantitativamente, o la corriente cívica ARI de Lilita Carrió, que tiene a veces declaraciones explosivas, como para llegar a participar de las decisiones. Y un PRO que, digamos, nosotros sabemos que puede tener una fortaleza importantísima en Capital y Provincia de Buenos Aires, pero que el país es diverso, es amplio, tenemos muchísimas potencialidades. Y analicemos esto. Hoy justamente una persona me decía, sí, los problemas que tenemos vienen de Estados Unidos. Entonces yo le decía, ¿a qué empresas específicamente te referís? Porque, por ejemplo, los monopolios naturales, que es el agua, la luz, no están en manos de estadounidenses, están en manos, por ejemplo, acá en Formosa, en manos de formoseños. Sí. La empresa Action, que era americana, ahora es china. La empresa que busca oro en la Argentina, el 50% del capital ahora es chino. La empresa que extrae litio, que vale más que el oro y que tiene la mayor potencialidad en materia de tecnología y en materia de industria de avanzada, el 50% es chino. Se calcula que hay 10.000 pequeños supermercados o mini mercados chinos que tienen el apoyo del subsidio de los impuestos
lo cual los pone en una situación de privilegio frente a los comerciantes nacionales, y son chinos. Es decir, a veces la gente se guía por comentarios y el propio gobierno hace manifestaciones sin tener en cuenta cuál es la realidad que vivimos. En el gobierno anterior se le entregó una parte del territorio nacional sin soberanía. Una cosa increíble, impensada, no sé hasta qué punto no es anticonstitucional, donde ni siquiera entra la jurisdicción. Por supuesto, si uno tiene una embajada, es un territorio la embajada, como es en todo el mundo, ¿no es cierto? Es un pedacito de ese país extranjero dentro de la capital del país. Pero una porción del territorio con acceso al espacio aéreo, sin posibilidades de ingreso, esto es inaudito. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que estamos viviendo una situación de un avance importantísimo y casi imperceptible de una de las potencias más grandes del mundo. Y por el otro lado, todos los argentinos sin crédito, porque las decisiones que se tomaron en el gobierno nacional fueron a favor del sector financiero. Esto yo ya lo dije, lo manifesté ya hace meses, después del año pasado. Dentro de poco va a ser un año en el mes de abril, la reunión con Aranguren, donde yo se lo expresé y él estuvo totalmente de acuerdo. Y sin embargo, esto no se corrige, sino que sigue igual o peor. Porque una empresa, cuando no tiene crédito, no puede encarar una empresa, una persona, no puede encarar el desarrollo de actividades productivas. O otros que tienen un crédito y de golpe se encuentran que ese crédito subió la tasa de interés y que no lo pueden pagar porque no tienen forma de hacerlo. O cambió la modalidad de comercialización. Ahora se vende mucho por internet. El hombre más rico del mundo es el de Amazon, el que inventó Amazon. Sí. Y fíjate vos, ¿qué quiere decir esto? La importancia que tiene es la tecnología. Antes, unas décadas atrás, no existía el teléfono celular. Hoy se hace todo a través del teléfono celular. Cuando uno analiza eso y dice, las ventas se hacen con tarjeta de crédito, una empresa como es una estación de servicio, que tiene un margen pequeñísimo y donde el país tiene el índice más alto de presión fiscal en el mundo, la Argentina. Entonces uno dice, pero tenemos una voracidad fiscal, no tienen en cuenta la capacidad contributiva, algo que es esencial a las finanzas públicas. Sí. Acá se habla de la restitución de los bienes que se apropiaron en base a delitos, ¿no es cierto?, de corrupción y la extinción de dominio. Yo justamente hablaba con el defensor del pueblo y le decía, la extinción de dominio se practica de hecho acá en la provincia de Formosa cuando la retención que practica renta sin tener en cuenta la capacidad contributiva le saca al contribuyente más de lo que tiene que pagar y le crea un saldo a favor. ¿Y esto qué es? No será una extinción total, pero por lo menos el secuestro de una parte del patrimonio de ese ciudadano, de esa empresa, y pone en riesgo la subsistencia del negocio, sin que exista, porque si uno se entera de que ni siquiera los diputados tienen posibilidad de averiguar o de expresarse o de dialogar, porque no existe esa posibilidad, entonces la gente hasta tiene temor de manifestarse. ¿Me entendés? Sí. Eso de decir entre todos es fundamental. Pero ¿y qué quiero decir con esto? Yo muchas veces ponderé las cosas que estaban bien en el gobierno. Dije que encontraba en el Instituto de Pensiones Sociales la primer manifestación concreta de acción social que se tomó en 1983 en la provincia de Formosa, gracias a la doctora Adriana Bortolossi de Bogao, que
y le dio cabida, le dio participación social a la tercera edad, esas casas de la solidaridad, todo eso, de puntos de encuentro, algo importantísimo, o por el programa Por Nuestra Gente Todo, que pone en contacto al funcionario con la gente del pueblo. Perfecto, pero al mismo tiempo yo digo, ¿qué pasa con la producción? ¿Qué pasa con la generación de oportunidades? Si nos quedamos sin la palanca. Esto no es una cuestión del gobierno provincial, esto es algo que le achacamos al gobierno nacional. Entonces, pero tenemos fallas por ambas partes. Y lo que tenemos que nosotros, por ejemplo, esta expresión es una expresión de colaboración, de que las cosas pueden mejorar. Para eso tenemos que diagnosticar. Cuando uno diagnostica, puede también determinar cuáles son las prioridades. Evidentemente, si uno mira el presupuesto nacional, dice las prioridades son la atención de la gente más carenciada. El 60% del presupuesto nacional va para planes sociales, para la parte social, de asistencia social. Ah, perfecto. Es un gobierno, el gobierno nacional, que se ocupa de satisfacer. Pero, ¿y por qué hay tanta pobreza? Porque falta desarrollo de actividades productivas, creación de fuentes de trabajo genuina, de creación de riqueza, de exportaciones, ¿acaso estamos todo el tiempo debatiendo cuáles son las posibilidades, sin ir más lejos? La provincia de Formosa tiene 7.200.000 hectáreas. ¿Cuántas de esas hectáreas podrían estar produciendo biocombustible? Y con esos biocombustibles estaría la industria radicada en la zona y tendría la sinergia con la ganadería para terminar los terneros en la provincia y tener una industria frigorífica pujante. ¿Y por qué no se trabaja en tal sentido? ¿Lo desconocen acaso? No, no tienen un plan. Es lo mismo que pasa a nivel nacional, porque no puede ser que a nivel nacional se haya privilegiado la tasa de interés para que los bancos estén contentos y mientras tanto está todo, y por el otro lado las tasas de impuestos, tanto de la nación como de la provincia como de los municipios, en forma totalmente descoordinada. No existe ningún organismo de coordinación en tal sentido. Y también están esto de las retenciones y de las percepciones que distorsionan totalmente la racionalidad. Y entonces, pero este no es un país serio. Acá lo que hace falta es gente con vocación patriótica, no pensando solamente en responder digamos, a ese grupo de gobierno enquistado en el poder, que son los que se llevan la de ganar, sean en calidad de funcionario o sea como sector financiero dominante, ¿no es cierto?, que seguramente tenemos antecedentes de cómo logran semejante poder, y eso lo hacen porque el Estado dice no emito más dinero, pero la creación, la oferta monetaria no es solo la emisión de dinero que se hace a través del Banco Central y de la Casa de Moneda que alguna vez se privatizó con vudú. No, la creación mayor de dinero la hacen los bancos a través de la creación de dinero bancario, y cuanto más se bancariza la economía, más se crea dinero en forma gratuita, y cuando se quiere decir, bueno, vamos a poner un impuesto financiero, le ponen un impuesto al ahorro. Yo creo de que la situación, yo estoy haciendo un diagnóstico, quienes me escuchan pueden coincidir o no, pero lo que sí estoy tratando de crear conciencia de que la honestidad, la inteligencia, la racionalidad, y eso de entre todos nosotros podemos salir adelante. Bueno, muchas gracias, contadora. Recién empieza el año, así que vamos a tenernos seguido por acá. Sí, con un año muy especial, electoral también. Sí. Bueno, hacemos una pausa, 24 horas, nos vamos a volver a encontrar mañana. Dios mediante, aquí en Canal 7, como siempre, en Entre Todos. Muchas gracias.